Aunque el canciller alemán Olaf Scholz sigue rechazando enviar misiles Taurus a Ucrania para, según dice, evitar que Alemania entre en guerra con Rusia, para algunos expertos la guerra ya comenzó. Solo que las armas de esta supuesta guerra son otras: ciberataques, sabotaje y la intervención de comunicaciones. El ejemplo más reciente fue un caso de espionaje telefónico ruso a oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas alemanas sobre los misiles Taurus. El daño para la imagen de Alemania es enorme. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Alemania y los países de la OTAN se han convertido en objetivos de los servicios secretos rusos. Y por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos: ¿táctica híbrida rusa? ¿Guerra oculta contra Occidente? Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición de A Fondo. Les acompaña Jenny Pérez aquí en Berlín. En nuestro panel, Gemma Casadeval, periodista española, experta en política europea, ex colaboradora de la agencia EFE y actual corresponsal de El Periódico en Alemania. Anne Irazabal, licenciada en Historia y Comunicación Audiovisual, especializada en política alemana, es corresponsal en Berlín de la televisión pública vasca EITB. Y desde Madrid nos acompaña Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en Relaciones Internacionales, Seguridad Internacional y Construcción de la Paz. Ha comenzado la guerra no convencional entre Rusia y la OTAN. En esta edición vamos a poner especial atención al papel de los servicios secretos occidentales y a los servicios secretos rusos. Debata con nosotros a fondo@dw.com y también, por supuesto, en nuestra publicación de YouTube. Comenzamos de inmediato, mucho hay que comenzar. Y antes de partir con nuestro tema de fondo, hay que realmente consignar lo que dijo Vladimir Putin en la víspera de las elecciones en Rusia, que es este viernes. Putin dijo en una entrevista este miércoles que Rusia está preparada para una guerra nuclear y que va a enviar más efectivos a su frontera con Finlandia. Aquí la primera pregunta para ti, Gemma Casadeval: ¿es un acto retórico político de Vladimir Putin o habría que tomarse acaso sus dichos en serio? Digamos, no es la primera vez que lo dice, es una amenaza que persiste. Rusia es una potencia nuclear. Hay que recordar al respecto que Emmanuel Macron no excluyó la posibilidad de mandar tropas de tierra, soldados a Ucrania, lo que sería, digamos, una ruptura. Y además tenemos una situación nueva que es Finlandia y Suecia, que son dos países que se han incorporado ahora recientemente a la OTAN. Finlandia tiene 1.340 kilómetros de frontera terrestre con Rusia. Están cerrados desde hace meses, pero tal. Y hay que tener en cuenta que Finlandia, como Suecia, pese a que eran países, digamos, teóricamente neutrales, sí había ya una asociación de entrada, con una relación de asociados con la OTAN, y es un país que está muy bien preparado, tiene un ejército moderno, altamente tecnificado, prácticamente 900.000 reservistas o algo así. Es decir, que no es un país que de pronto tenga una situación de más vulnerabilidad o que no esté preparado para afrontarla. Uh-huh. Anne, ¿ves tú también que esta es una respuesta a esa adhesión de Suecia y de Finlandia a la OTAN? ¿Y acaso con todo esto se está afilando el tablero militar, en tu opinión? Bueno, puede ser, y también puede ser una baza electoral de cara a las elecciones, ¿no? De cara a agrupar un poco a su electorado más radical y azuzar un poco ese miedo a un posible ataque nuclear. Es verdad que en estos momentos atacar a Finlandia es atacar a la OTAN, claro, y son palabras mayores. Ningún experto en estos momentos está barajando, digamos, en un periodo corto esa posibilidad. Pero tenemos que tener en cuenta que son las elecciones en Rusia, que nadie pone en duda quién las va a ganar, pero que de todas maneras hay que seguir atrayendo el voto, digamos, un poco más radical, y que por otra estamos en una fase nueva de la OTAN en la que dos países que históricamente han sido neutrales o semineutrales se han adherido a la organización y que Putin de alguna manera tiene que responder. Entendido. Vamos rápidamente a Madrid para encontrar a Jesús Núñez, nuestro experto militar. ¿Cuál es el escenario que usted, señor Núñez, en caso de que Putin decida movilizar más fuerzas en la frontera con Finlandia, como estamos discutiendo? ¿Cómo valora usted, en todo caso y en cualquier caso, este anuncio de Putin? A corto plazo creo que no hay un cambio significativo en el panorama de seguridad continental. El foco de atención va a seguir
va a seguir centrado en Ucrania fundamentalmente, con Kiev intentando resistir la embestida rusa, considerando que Moscú seguramente pasará ahora a una actitud ofensiva una vez que la contraofensiva ucraniana llegó a sus límites a finales del pasado año. Y desde luego la entrada de Suecia y Finlandia lo que demuestra por un lado es que son dos países que sienten un enorme temor por parte de Rusia y eso les ha llevado a abandonar una neutralidad histórica. Por otro lado, transmite también la imagen de que no confían en la Unión Europea como paraguas de seguridad para cubrirse frente a la amenaza que pueda representar Rusia y por eso acuden a la OTAN. Y en cualquier caso, tanto Suecia como Finlandia ya podían calcular efectivamente que Rusia iba a hacer algo parecido a lo que ahora anuncia Putin, es decir, un aumento en los despliegues militares por parte de Rusia a lo largo de esa frontera común, ya no solamente con Finlandia, sino también con la OTAN. Pero en cualquier caso, todo eso, aunque sigue incrementando la tensión, creo que a corto plazo no significa, o no debería llevarnos de inmediato a calificar esto como la entrada en guerra con Rusia. Quien está ahora mismo en guerra con Rusia es Ucrania. Y los demás, en el continente europeo, estamos ante un peligro y ante un riesgo enorme de que si Putin no es frenado, puede ir más allá. Pero evidentemente eso nos llevaría al medio o largo plazo. Muy bien, de cualquier manera este es un anuncio que indudablemente despierta temores, afila los temores en caso de una guerra convencional, pero hay quienes, y lo decíamos al principio de este programa, hay quienes, expertos militares de seguridad, que están diciendo que la guerra ya comenzó y se refieren a la guerra híbrida. Antes de partir con eso, me gustaría preguntarle a Gemma Casadeval si nos puede contar en qué consiste concretamente esta guerra híbrida que, según expertos militares, ya Rusia comenzó hace rato. Bueno, claro, hay que tener en cuenta cuando, digamos, en la Unión Europea o los países de la Unión Europea hablamos de que ya estamos en guerra, deberían ser un poquito más cautos, porque quienes están en guerra y quienes están muriendo y a quienes les están destrozando el país es a Ucrania, no a nosotros. Entonces, la guerra híbrida es una guerra, digamos, que tiene otros escenarios, ciberataques, desinformación y ese tipo de metodologías que Rusia ya practica desde hace bastante tiempo. Son los nuevos, o sea, que Rusia nos espía, que Rusia difunde noticias falsas, todo eso ya lo sabemos, ¿no? Lo que pasa es que hay unos propósitos ahí desestabilizadores, o sea, todo aquello que complique la situación o que pueda romper la Unión Europea, o sea, la cohesión dentro de Europa, les favorece. Es una especie de obsesión que tienen, o sea, debilitar Europa. Ahí, digamos, Putin no ha estado solo en ese objetivo. O sea, con Donald Trump en la Casa Blanca también tenía ese objetivo de debilitar a la Unión Europea, solo que con otros métodos, ¿no? Quiero decir, la guerra híbrida básicamente son ataques cibernéticos, es desinformación, es campaña de desestabilización que puede proceder de esos ataques o que, por ejemplo, lo que se vivió en Polonia y en los países bálticos, en Lituania, Estonia y Letonia, Lituania y Estonia, son pues esos movimientos no incontrolados de inmigración irregular con la que pretendían crear la sensación de nos están invadiendo, ¿no? Vamos a desarrollar este asunto en breve, pero solamente para puntualizar, ¿acaso Occidente tampoco libra esa guerra no convencional, como lo dicen algunos intelectuales, esto de espionar? Espiar, espiamos todos, o sea, que decir, no seamos inocentes. Incluso en tiempos de Merkel, cuando se descubrió esa especie de chapuza por parte de los Estados Unidos que les estaban escuchando los teléfonos móviles a Merkel, eso fue en tiempos de gran unidad transatlántica entre Merkel y Barack Obama, ¿no? La diferencia es que eso se reveló, pero a Estados Unidos no se le ocurrió difundir esas conversaciones privadas en beneficio propio, como sí ha ocurrido con esas escuchas a los oficiales alemanes a los que han pillado una conversación, digamos, como si estuvieran ahí preparando algún tipo de rebelión, y eso se difundió por medios estatales rusos. Estamos en este punto, Anne, tras el escándalo de las escuchas a generales alemanes en medio de una guerra no convencional, una guerra híbrida. Yo creo que sí estamos en una especie de, no sé si la llamaría guerra, pero sí estamos en una especie de conflicto entre diferentes potencias que están jugando una guerra en Ucrania, que está siendo invadida o que ha sido invadida, y que cada uno juega sus cartas en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que esto en Alemania asusta sobremanera por la historia que tiene Alemania
con la ex Unión Soviética, ¿no? Sobre todo la Alemania del Oeste, ¿no? Y bueno, pues por el rol que han tenido los espías históricamente en este país y se ha visto en los últimos años. Entonces eso genera miedo, porque al final deja al descubierto, primero, la debilidad de las fuerzas armadas alemanas y, por otra parte, digamos, la fuerza que puedan llegar a tener los servicios secretos rusos. Y sobre todo reveló también, digamos, un déficit muy claro de preparación entre los altos oficiales alemanes a los que hackearon esa conversación, ¿no? Vamos a entrar de lleno en eso, es la opinión de los expertos, pero también queremos aquí en Deutsche Welle decir qué opinan nuestros internautas. Y hay una encuesta habitual, usted sabe, cada semana en edición de A Fondo, y hay una respuesta a esta pregunta: táctica híbrida rusa, guerra oculta contra Occidente. El 23% de nuestros internautas consultados aseguran que Rusia conduce efectivamente una guerra híbrida para desestabilizar Occidente. En cambio, un 44% piensa que Occidente también lleva a cabo una guerra híbrida sin reconocerla hacia Rusia. Y el 33% opina que Occidente realmente se desgastan y eso solo fortalece a China. Es decir, Occidente y Rusia se desgastan y eso solo fortalece a China, 33% de los votos. Dicho esto, vamos a entrar en terreno en nuestra discusión de A Fondo, y todo es todo un escándalo, el llamado Taurus Leaks, un claro ejemplo de la llamada guerra híbrida de Rusia contra los países de la OTAN. Bueno, esta vez ha sido Alemania y con consecuencias de gran alcance. Aquí el escándalo, en todo caso, se analiza de forma crítica, ¿no? Con preguntas como, por ejemplo, ¿cómo fue posible que se librara una conversación de oficiales alemanes y por qué elucubraban también con un plan supuestamente distinto al del canciller Olaf Scholz, quien públicamente ya ha dicho, repetido hasta el cansancio, que no quiere enviar misiles de largo alcance a Ucrania? ¿Aló? Una filtración explosiva, un fragmento de la conversación entre dos altos cargos de la Fuerza Aérea Alemana. En ella hablan sobre Taurus, un misil de crucero furtivo de largo alcance y gran capacidad de destrucción. Plantean la posibilidad de enviar esta arma a Ucrania y de posibles objetivos, como el puente sobre el estrecho de Kerch, que conecta Crimea con Rusia y es considerado por Ucrania como un símbolo de la invasión rusa. El incidente cae como un jarro de agua fría en Berlín. No es más que un pérfido juego de Putin. No debemos seguirle el juego. La grabación fue publicada por Margarita Simonyan, directora de la televisión estatal Russia Today, en las redes sociales. El Kremlin se burla de ello. No hay duda de que nuestros colegas de la OTAN están implicados. ¿Cómo pretenden explicárselo a su población? ¿Está descuidando Occidente la protección contra los ataques híbridos por parte de Rusia? Y Alemania todavía no lo puede creer, y cuando digo también la prensa especializada, que ha sido especialmente crítica con este asunto, un jefe de la Fuerza Aérea Alemana que utiliza una línea no segura desde Singapur. ¿Cómo ha sido esto posible? ¿Cómo lo ves tú, Anne? Yo creo que Alemania está pagando el precio de años y años, décadas y décadas, en las que no ha invertido absolutamente nada en sus fuerzas armadas. Porque ha creído en la Pax Americana, ha creído que la paz interna y la paz europea estaba más o menos asegurada después de la caída del muro y de la unificación del país, y que con su gran aliado los Estados Unidos, y manteniendo una relación comercial con Rusia, más o menos la paz estaba asegurada. ¿Qué pasa? Que ahora se ha desmoronado todo ese sistema y entonces está pagando el precio de unas fuerzas armadas que están anticuadas, que todavía funcionan por fax en muchos casos, que estamos leyendo en los últimos días noticias de que soldados se mandan notificaciones por carta, ni tan siquiera por email, donde falta toda la digitalización, pero una digitalización llevada a cabo con un sistema de encriptado que funcione. Y lo están haciendo todo a todo correr, y con todas esas prisas, pues al final Pero algo falla. el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo claramente que esto se trataba de un hecho aislado, en ningún caso de un fallo estructural. ¿Cómo lo ves? ¿Hay un fallo estructural, entonces? Sí, yo creo que sí, hay un fallo enorme. Esta misma semana se ha presentado el informe de la Defensora del Soldado, como se llama aquí del Parlamento, que es un catálogo de déficits. Estoy hablando de una persona que es del Partido Socialdemócrata como Olaf Scholz, no estoy hablando de alguien de la oposición ni de la ultraderecha. Es un catálogo de déficits del ejército alemán. Como decía Anne, Alemania pasó, con el fin de la Guerra Fría, o cuando pensábamos que estábamos al fin de la Guerra Fría, de tener
500.000 de soldados a tener los que tenemos actualmente, que son 180.000, que es insuficiente y no consiguen motivar a los jóvenes alemanes a ir al ejército, a alistarse al ejército, que es un ejército profesional. Ahora se está debatiendo precisamente si debería reactivarse o no el servicio militar obligatorio para cubrir esos déficits, como están haciendo otros países, como Suecia, por ejemplo, Dinamarca, donde además va a ser servicio militar obligatorio también para mujeres. Es decir, Alemania, como ella dice, está rezagada, que está tratando de ponerse al día a marchas forzadas después de haber estado 20 años dormida en los laureles, que es algo que ocurre no solo en el ejército, sino también en otros ámbitos infraestructurales, en fin, del mundo de la vida civil. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo de que hay un problema estructural? Es una información. Sí. Yo solamente quiero decir que aquí, como es una democracia, que funcionan las instituciones, toda la información que han señalado nuestras fuentes están también en los organismos públicos. Todo ciudadano puede consultarlos. Quiero ir por esa razón también a nuestro experto en seguridad, Jesús Núñez. Con este escándalo, quiero preguntarte si se puede decir que la OTAN tiene un problema de seguridad cibernética grave. Si lo tiene Alemania, el otro motor económico de Alemania y también una de las voces históricamente, tradicionalmente importantísimas a través de ese eje franco-alemán. ¿Tiene entonces con ello la OTAN un problema cibernético grave de seguridad? Yo creo que el problema lo tienen los 200 estados que hay en el planeta. El avance tecnológico ha hecho que resultado que no exista ningún sistema completamente invulnerable. Recordemos Wikileaks, recordemos Snowden, recordemos Assange, y los sistemas estadounidenses fueron también penetrados y se difundió una información que no estaba destinada al conocimiento público, como una señal más de que hoy en día en el ciberespacio nadie tiene la capacidad completa para poder proteger toda la información que le gustaría dejar al margen de la opinión pública y mucho más de los adversarios. Evidentemente Alemania tiene muchas en el terreno de la seguridad y de la defensa, aunque ya también es verdad que muchos otros países querrían tener los mismos problemas que tiene Alemania, en el sentido de que están mucho menos capacitados todavía para poder atender a las tareas de sus propias Fuerzas Armadas. Dicho eso, pues como ya habéis reflejado anteriormente, tanto Estados Unidos, por un lado, vigila a sus propios aliados, como Rusia trata de vigilar a sus adversarios y a sus contrarios. En fin, digamos que junto a los dominios terrestre, marítimo y aéreo, se ha sumado últimamente con el desarrollo tecnológico el ámbito del espacio exterior y el ámbito cibernético. Y en ese terreno todos estamos muy por detrás de las capacidades tecnológicas que permiten un intrusismo que, por un lado, acaba conociendo tanto secretos industriales como secretos de Estado y, por otro lado, trata de conseguir información, incluso en el ámbito industrial, robo de patentes y tantas otras derivas de posibles competidores. En definitiva, un ámbito en el que todos estamos metidos y en el que es más fácil criticar un fallo de este tipo que entender que todos estamos expuestos a esa vulnerabilidad. Todavía una pregunta. En este contexto hay que decir que aquí en Occidente hay mucha crítica respecto a este episodio, también en Alemania, y se conoce con ello toda esta información que decía yo que es pública, se conoce también, se amplifica, ¿no? Pero no conocemos nada de lo que está pasando en Rusia, donde hay un apagón de medios, donde no hay posible crítica, y aquí me pregunto yo, ¿cómo ayuda esto a la falta de equilibrio, de balance en una guerra que se libra con el manejo de la información o de la desinformación? Efectivamente, una de las ventajas de los regímenes autocráticos, como puede ser el ruso, es la opacidad general. Putin ha dominado todos los medios de comunicación independientes, ha eliminado toda la oposición parlamentaria, ha eliminado prácticamente a la sociedad civil organizada, y todo eso le da un margen de maniobra mucho mayor al que puede tener un Estado de Derecho y un régimen democrático. Luego, desde ese punto de vista, hablamos de una crítica contra nuestros propios gobiernos occidentales por fallos como este que estamos ahora mencionando, pero no conocemos muchas de las cosas que ocurren allí. Sabemos que tanto Rusia como China, como Corea del Norte y como Irán tienen unas potentísimas maquinarias destinadas específicamente a la guerra en el ciberespacio y que por lo tanto tienen una capacidad enorme de intrusión para obtener noticias y también una enorme capacidad de desinformación, como ya estabais señalando. Por lo tanto, ahí estamos en una guerra tecnológica
en la que de momento los escudos para protegerse son mucho más débiles que las capacidades ofensivas e intrusivas que esa misma tecnología le permite a quienes no tienen ningún control prácticamente interno por el equilibrio de poderes o por el sistema de controles internos, como le puede ocurrir a Rusia. Y ahí, a corto plazo, obviamente, obtiene ventajas. Gracias, Jesús Núñez, experto en seguridad desde Madrid, de Gemma Casadevall. Estamos hablando del tema de desinformación y claro, lo que decía Jesús Núñez es absolutamente verdad. Primero, este escándalo de las escuchas a altos mandos oficiales alemanes no se conoce por el aparato de Kremlin, sino que se conoce por Russia Today. Muchos de nuestros internautas o nuestro público puede decir, bueno, pero esto lo dio a conocer la prensa. Y aquí tenemos que realmente hacer una mirada a este punto. Este es un elemento bastante importante porque estamos hablando de una prensa que no es capaz, no tiene tampoco el mandato de poder ser crítico con su poder político. Fíjense el ejercicio que estamos haciendo en esta mesa de a fondo. No hemos ahorrado, nuestros panelistas nos han ahorrado también en las críticas, inclusive a poner sobre la mesa las críticas que hay por este escándalo dentro de Alemania. Esa es la gran diferencia con la que nos estamos moviendo a la hora de hablar de este tema. Gemma Casadevall, con estas claves que te pongo sobre la mesa, ¿es posible en este punto, en este orden de cosas, con esta escalada, combatir eficazmente la desinformación? Bueno, como decía Núñez desde Madrid, digamos, nosotros no tenemos el problema de la opacidad, porque aquí sí hay maneras de enterarse de las cosas que pasan y fuera no. En Rusia, por ejemplo, no. Pero no resolvemos la vulnerabilidad, que es lo realmente grave, hablando de ciberataques y todo esto, ¿no? Efectivamente, no hay sistemas seguros. Digamos, los elementos de control son mucho más lentos que el desarrollo desenfrenado de las maneras de romperlos, y es una especie de carrera, digamos, en la que la protección va siempre por detrás de lo que son los que tratan de romper ese sistema. Pero a eso quería decir, o sea, y creo que ahí Ana y yo, como vivimos en este país, lo de los déficits de este país no es una anécdota ni es algo que pase en todos sitios. Estoy hablando de un informe de la Defensora del Soldado, 173 páginas, dedicadas a explicar todos esos déficits. Y esos déficits, si no se resuelven, tampoco se van a resolver los de los técnicos, porque ahí empieza todo, ¿no? Pero eso va a cambiar, debería cambiar, hay un consenso, amplio consenso que debería cambiar, pero va a cambiar. Está tratando de cambiarlo. El problema es que realmente a este gobierno se le vino todo encima en el momento de formarse. En el momento de formarse, inmediatamente después del inicio de la invasión, o lo que entendemos por inicio de la invasión rusa, porque en realidad empezó mucho antes, pero en fin, Olaf Scholz salió al Parlamento y anunció un paquete de 100.000 millones de euros para poner al día al ejército de este país. Eso no se había hecho nunca. Pero, claro, mucha parte de este paquete, si tiene que decir a la ayuda a Ucrania, y hay que decir ahí, hay que recordar ahí, como hace Scholz continuamente, que Alemania es el segundo contribuyente a la ayuda, o sea, ha destinado hasta ahora 280.000 millones de euros a ayudar a Ucrania. ¿Cómo cae la población alemana con este anuncio? Y te lo pregunto también por el repunte de las encuestas del partido ultraderechista Alternativa para Alemania, que asegura que ese dinero está mal derivado. Bueno, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania es un partido prorruso, entonces obviamente no les puede parecer bien que se dedique tanto dinero a ayudar a Ucrania, ¿no? En medio de todo esto, Anne Irazabal, el canciller insiste y se queda solo, insistiendo que no va a enviar el sistema de misiles de largo alcance, de medio y largo alcance Taurus, para evitar una guerra directa con Rusia. ¿Por qué se está quedando solo el canciller? Y lo digo solo realmente incluso entre las filas de su coalición. Lo critica el Partido de los Verdes, lo critica el Partido Liberal. Bueno, yo creo que mandar misiles Taurus, que pueden llegar hasta 500 kilómetros, son palabras mayores, incluso para un gobierno como el alemán, este gobierno de coalición, que ha tenido que cambiar, como decía Gemma, todos los esquemas mentales que han guiado a Alemania en las últimas décadas, ¿no? Entonces, yo creo que está intentando ir con pies de plomo porque estamos viendo que Europa y digamos todo Occidente está entrando en una nueva fase, y es una nueva fase prebélica, o eso es lo que parece. Se está invirtiendo más
en la producción de armas, se están abriendo nuevas plantas de municiones, están diciendo que Europa tiene que prepararse para una nueva guerra. Líderes mundiales europeos importantes como Macron, digamos que están haciendo declaraciones políticas que hasta ahora se consideraban bastante subidas de tono. Digámoslo claramente, nunca Francia y Alemania habían estado tan desencontrados en un asunto de defensa de la OTAN o defensa conjunta. Realmente las palabras de Macron fueron muy fuertes y yo creo que sorprendieron a Scholz, ¿no? El intervencionismo militar para Alemania es algo que hace despertar muchos fantasmas históricos. ¿No? Y entonces volver a decir, no, vamos a ser parte activa, vamos a rearmarnos, vamos a tener más soldados, vamos a profesionalizar más nuestro ejército, nos lleva a una fase que aquí a la población le da muchísimo miedo y con razón. Entonces tenemos que entender también que existe esa parte de la población y que de alguna manera Scholz, que no se considera por ser un líder, digamos, rápido en las respuestas, está representando en estos momentos, ¿no? De todas maneras, aquí... O sea, a Scholz lo vemos todos como un líder un poco insulso, un poco lento, como un lastre y tal, pero a ver, cuidado. Yo, que he estado en este país hace unos años, recuerdo que de Merkel se decía prácticamente lo mismo. O sea, Merkel también era un lastre para muchas cosas, ¿no? Es decir, es una manera de actuar un poco distinta a la de otros líderes que a lo mejor tiene un poco más de ímpetu, pero cuidado, eso no significa que no estén, insisto, o sea, Alemania, por mucho que desde fuera o en otros sitios se esté diciendo que lastra las decisiones ahora mismo de otros aliados, es el país que más dinero, y no solo más dinero en ayuda militar, sino tiene 1 millón de ucranianos aquí, en este país. O sea, que Volodymyr Zelensky quiere de vuelta todo esto. Ha pedido al gobierno alemán que las ayudas sociales se le pasen a Ucrania para que esta gente regrese finalmente a Ucrania. Muy breve, Gema Casadevall, ¿cómo se alinean los alemanes respecto a esto? ¿Quieren más ayuda para Ucrania? De momento, digamos, el apoyo alemán, según las encuestas, a la ayuda a Ucrania no se ha debilitado o no se ha debilitado tanto como podríamos pensar, teniendo en cuenta cómo está en las encuestas la ultraderecha, que, insisto, es un partido como otras ultraderechas europeas, apoyado, financiado por Rusia. Muy bien. Para ser honestos, y lo decíamos al principio, lo decía inclusive Gema Casadevall, todos los servicios secretos espían, también espía la OTAN. Pero se ha llegado a un punto donde el que espía mejor gana la guerra híbrida, pero nos preguntamos, ¿a qué precio? No es raro que los servicios secretos recluten a espías o informantes. También el Servicio Federal de Inteligencia alemán cuenta con el caso de Carsten L., un presunto traidor acusado de filtrar información confidencial al servicio secreto ruso. Los cables submarinos y otras infraestructuras críticas han demostrado ser especialmente susceptibles al sabotaje. Así fue en el caso del gasoducto Nord Stream. Las organizaciones e instituciones como el Parlamento Europeo o alemán están en el punto de mira de los ciberataques. Tras infiltrarse, los troyanos recopilan información confidencial. Agitación ante las elecciones. En junio se celebrarán las elecciones europeas. Se teme que Putin pueda inmiscuirse con desinformación. ¿Cómo puede luchar Occidente contra la guerra oculta de Putin? Y seguimos nuestro debate, nuestra discusión y también análisis, como siempre, en A Fondo. Y para eso vamos rápidamente a Madrid para preguntarle a Jesús Núñez, a juzgar por lo que estamos viendo. No sé si se puede evaluar en estos términos, pero ¿qué tan buenos son los ciberguerreros rusos, por así llamarlos? ¿Se puede decir que son técnicamente superiores a los servicios secretos occidentales? No hay una vara de medida que permita cuantificar la capacidad de unos y otros. Lo que tenemos que tener en cuenta en esto que hablamos de guerra oculta o de ciberguerra o de guerras híbridas, en definitiva, es que una de las ventajas, enormes ventajas que tiene un ataque cibernético es que es muy difícil buscar el origen del ataque, por lo tanto responsabilizar a quien ha sido el autor de una determinada desinformación o del bloqueo de las páginas web de un ministerio de defensa o de economía o de un hospital, porque esto le da, por lo tanto, esa
falta de capacidad técnica para identificar al autor en muchos casos permite un mayor margen de maniobra a gobiernos como en este caso, ya digo, el ruso, el iraní, el norcoreano o el chino, que son especialmente muy profesionales en este ámbito. Lo cual no quiere decir que no lo sean también Estados Unidos y tantos otros. Tenemos que partir de esa realidad, como ya antes señalábamos, de que hoy todo el mundo espía a todo el mundo. Luego, desde ese punto de vista, todos juegan con las capacidades que le da la tecnología para conseguir, por un lado, proteger su propia información, vender la mejor cara de uno mismo, demonizar al enemigo, inventar falsedades continuamente con un determinado propósito. Y en eso, cierto, ha demostrado que es un maestro. Entonces, si me permites un mínimo apunte. Sí, solamente no quiero parecería que quedaría al margen de la guerra en Ucrania. Alemania está implicada en esa guerra con Taurus o sin Taurus. Y lo mismo que ahora hablamos de los Taurus, antes se habló de los Leopard 2 y antes de otro material. Por lo tanto, creo que en ese sentido es inútil el esfuerzo de Scholz por querer desmarcarse de esa implicación en la guerra de Ucrania. Solamente para puntualizar, entonces todo es pirateable, y lo pregunto con todo pirateable, no solamente la información, sino que también todos los gobiernos aquí, ustedes mismos reconocen, todos hacen lo mismo, y me recuerdo también a lo que ya citaba Gemma Casadevall, ese episodio donde Estados Unidos estaba pirateando, estaba escuchando el teléfono de la canciller alemana hace algunos años. Todo es pirateable. Creo que es un ejemplo muy claro el de la señora Merkel, espiada por un socio y por un aliado como Estados Unidos. Por tanto, tenemos que partir de esa realidad, porque lo que se busca, si entendemos que información es poder, entenderemos que todo el mundo busca tener la mejor información posible de lo que hacen sus socios, sus clientes, sus rivales y sus enemigos, que todos intentamos esconder aquello que es más vital para nuestros propios intereses y que tratamos de crear lo que algunos llaman realidades alternativas o paralelas para confundir a esos adversarios. Y en ese juego estamos todos con el apoyo de una tecnología que se está desarrollando, como ya señalabais, a un ritmo muy superior al que permite proteger todas esas capacidades. Si todos pirateamos... Si todos pirateamos información, si todos los gobiernos piratean información, entonces ¿cuál es la diferencia aquí? A ver, yo creo que aquí lo que ha dolido, digamos, la humillación, ha sido que no se ha tratado de un ataque organizado, perpetrado, una penetración bien organizada. Aquí estaban haciendo un rastreo general. Y les han pillado. Y les han pillado en esta conversación privada. Y esto, y viendo las declaraciones del ministro de Defensa, Boris Pistorius, se ve claramente el enfado, claro, esa humillación de decir, ostras, es que esto no es un ataque al uso, esto es una chapuza. Yo citaba recién a Russia Today, que había liberado esta información. Si hubiese sido al revés, ¿cómo hubiesen reaccionado los medios occidentales, en tu opinión? Yo reto a cualquier medio de comunicación que tenga en sus manos una conversación entre altos rangos del ejército ruso hablando de un posible ataque no sé dónde, a que no lo publiquen, vamos, sobre todo porque además era me interesa un asunto... la opinión de Emma, no, Gemma, perdón, respecto a eso. Tú has trabajado años en la agencia de ese. ¿Cómo hubiese reaccionado, por ejemplo, una agencia de ese? No, las agencias ahí somos un poco... No difundimos este tipo de cosas. ¿No? No, en general no. Pero luego nos hacemos eco de la difusión por parte de otros, pero en este caso agencia... de un estamento público, ¿cómo sería el orden? Que un gobierno haga eco de eso y luego publica una agencia. Yo me imagino más bien un medio importante o un grupo de medios que, como se están haciendo ahora las cosas, vale, que se juntan varios, ¿no? Que ven si es real. Pero digo que aparte del asunto de esta conversación, que era especialmente golosa, entre comillas, porque encima te planteaba allí a unos oficiales como si estuvieran diciendo, vamos a hacer claro, lo que ellos no nos dejan, ¿no? Claro. O sea, entonces, claro, que era una cosa ya como un poco entre pintoresco, rocambolesco y eso, y era muy goloso. O sea, esto es... El otro asunto es por qué los generales tienen una opinión en esa conversación que es distinta a la de su comandante en jefe, que es a fin de cuentas el canciller alemán, que es el jefe del gobierno alemán. Ellos sí, por los misiles Taurus, cuando el canciller Scholz ha dicho varias veces y hasta el cansancio que no quiere. ¿Realmente aquí es un problema de subordinación de los generales o de los altos? ¿O el canciller va con dos líneas que no conoce? Tal vez Jesús ahí tenga una opinión más clara que yo, pero mi opinión, mi feeling, o sea, mi percepción es que es bastante habitual que los militares no piensen lo mismo que los políticos, ¿no? ¿Me equivoco? Jesús, una pregunta de Gemma Casadevall. Desde mi punto de vista al menos, no tanto que no piensen,
el hecho es que ellos tienen una misión concreta y plantean las posibilidades de cumplir con esa misión. Si en términos leales, si hay lealtad política también, lo que hacen es presentar al que tiene que tomar la decisión diferentes alternativas, y a partir del momento en el que manda, en este caso el canciller, toma una decisión, se supone por esa misma lealtad y por esa disciplina que se asume como la única que se va a llevar efecto y se olvidan todas las demás. Pero evidentemente se contemplan muchas otras. Lo que ocurre en este caso es que alguna de esas otras ha sido difundida y eso es lo que acaba generando el escándalo, en definitiva. Jesús, aprovecho de mencionar lo siguiente. El Instituto para el Estudio de la Guerra escribe en su análisis reciente que Occidente no debe perder la guerra de la información contra Rusia, porque de lo contrario no va a poder ganar la guerra híbrida contra Rusia. ¿Qué te parece a ti? Hay quien piensa que la mejor forma de actuar en este caso es con censura, con intentar controlar todas las fuentes de emisión de información. Y desde mi punto de vista, si algo hemos aprendido es que no hay forma ninguna de ponerle puertas al campo y que, por lo tanto, lo fundamental y lo que nos define como sociedades democráticas es combatir esa desinformación con más información y con información fiable. Por lo tanto, con más libertad de expresión, puesto que la censura, sabemos en definitiva que lleva en muchos casos a un control que permite el que se hagan cosas que van en contra de lo que nos define como Estados de Derecho. Por lo tanto, no estaré nunca de acuerdo con la limitación, ya digo, que la tecnología podría permitir para evitar que los medios de comunicación o cualquiera de nosotros particularmente podamos difundir las ideas que tenemos en nuestra cabeza. No se consigue eliminar esas campañas de desinformación con censura. En todo caso, hay que combatirlas con más información fiable y eso determina también pedir a nuestros gobernantes que no nos mientan, que no nos engañen, porque eso lo que hace perder credibilidad y puede colar a la primera, puede colar a la segunda, pero a la tercera ya esa credibilidad ha quedado destruida. Permítame solamente decirlo, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Jesús. Quiero puntualizar un poco lo que habíamos hablado, un poco de la temperatura de los alemanes, de los occidentales, y que nuestro público siempre está muy atento a ver cómo caen las noticias acá. Y ¿existe realmente esa falta de conciencia del peligro del momento que se está viviendo ahora mismo? No, en este momento yo creo que, sobre todo en Alemania, que es un país, digamos, que tiene un colchón en medio porque no es fronterizo como Finlandia o Suecia o los bálticos, ¿no? Pero tiene un colchón, pero en estos momentos en Alemania el peligro es muy presente, incluso excesivamente presente. Creo que no deberíamos dejarnos llevar por el pánico. Y ahí sí hay una percepción muy distinta a la que puede ser en América Latina. ¿Pues por qué? Pues porque este país sí ha vivido bombardeos, sí ha visto ciudades destruidas, edificios que se derriten como terrones de azúcar al café, y eso es algo que o sea, aquí incluso personas muy mayores, y pienso, pues yo qué sé, en mi familia política, ¿no? En mi suegra, ven las imágenes y están viendo lo que vieron, lo que vivieron cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, Europa ha vivido guerras mundiales, ha sido bombardeada, que es algo que el continente americano, la parte norte, ha ido a bombardear a otros países, pero no ha sido bombardeado. Y en América del Sur, Centroamérica, pues tienen otro tipo de violencia que puede ser incluso más grave, pero no tienen, digamos, en la memoria colectiva esa imagen de la destrucción de ciudades arrasadas como si se tiene aquí, como si se tiene ahora mismo pues, en Oriente Medio. O sea, no hay mucha diferencia entre lo que estamos viendo en Gaza y lo que estamos viendo en Ucrania. Anne, dato, 2/3 de los estadounidenses ven a Rusia como una amenaza, pero solo 1/3 de los alemanes lo ve con mucho acento. Hay que decir también lo que decías más temprano, en los Länder, en las regiones del oeste, todavía ese peligro lo ven como mucho menor, mucho más empatía, según las cifras, con Rusia. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo lo puedes tú analizar desde dentro? Bueno, yo creo que la simple idiosincrasia alemana nos lleva un poco a eso, ¿no? A que hemos vivido décadas en las que se ha impulsado ese acercamiento, primero con la Unión Soviética y luego con Rusia, relaciones comerciales y económicas privilegiadas hasta que, digamos, estalló la invasión a gran escala hace 2 años, y eso deja un pozo en la población, sobre todo, digamos, en las zonas del este, la ex Alemania socialista, que hace que haya una cierta reticencia en ese sentido y también un sentimiento un poco quizá más antiamericano, ¿no? Ahora también estamos viviendo un momento de repliegue estadounidense,
un repliegue que nadie en estos momentos está Biden, no sabemos lo que va a pasar. Y entonces esto también nos lleva un poco a entender nos vamos a quedar solos, si nos quedamos solos, cómo vamos a reaccionar de aquí en adelante. Entonces yo creo que Alemania también en ese sentido está entre su aliado histórico en Occidente, que es Estados Unidos, y que se está replegando, incluso con los demócratas en el poder. Pues lo estamos viendo con cómo les está costando activar y poner luz verde a las nuevas ayudas a Ucrania, y por otra parte con esa historia que tiene de acercamiento con el este, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues es que es la propia idiosincrasia del país. También tiene que ver un poco también cómo se maneja la información, muy crítica siempre con el poder político. Sí. En Estados Unidos estamos viendo una época ya extendida de mucha polarización política, donde la prensa también juega mucho esto del bueno y el malo. Acá realmente la prensa tiende a quedarse muy bien en los hechos, y eso a veces a pesar de los políticos que la sufren. Nos quedan 2 minutos y medio de programa. Jesús Núñez, nuestro experto en seguridad. Tengo que preguntar, ¿puede Occidente detener la guerra híbrida de Rusia? La está temiendo ya porque está siendo afectada por ello. Quiero decir que aún sin la invasión de Ucrania, ya podemos remontarnos a la primera presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Occidente ya ha podido percibir claramente esa intención y esa capacidad por parte de Rusia para inmiscuirse en sus asuntos internos, trabajando, lo habéis mencionado antes, hay partidos políticos en la Europa occidental que están siendo financiados por Moscú, que está generando, lo que busca Moscú en muchos casos es simplemente no imponer su verdad, sino simplemente transmitir la idea de que no existe la verdad, de que todo es relativo. Y desde ese punto de vista generar una confusión que desemboca en inquietud y en incertidumbre, y eso lo estamos percibiendo ya en nuestras propias sociedades. No digo que sea efecto solo de lo que está haciendo Rusia, pero desde luego que con su maquinaria de desinformación es un elemento de la ecuación muy considerable, muy a tener en cuenta. Jesús Núñez, con esto te despido, nuestro experto de seguridad. Muchas gracias, como siempre, por su tiempo. Un placer. Y claro, no les voy a preguntar la pregunta al principio porque realmente tenemos 1 minuto y medio, pero quiero preguntar cómo podemos puntualizar y explicar eso que acaba de decir. Los partidos europeos de ultraderecha están siendo financiados por Rusia. No solo los ultraderechas, también hay otras formaciones de tipo nacionalista. O sea, hay una serie de apoyos que están más o menos demostrados. Hay una serie de tramas y ¿por qué? Porque todo lo que pueda desestabilizar Europa les interesa. Ale. Cuidado con las elecciones europeas de junio, sí, y veremos cuáles son esas relaciones entre Rusia y los partidos de extrema derecha europeos y qué peso político van a tener de aquí en adelante. Ane Irazabal, Gema Casadeval, muchas gracias por estar en este panel y gracias a ustedes por hacer lo posible también. Somos A Fondo en Deutsche Welle. Para ustedes, Jenny Pérez, un abrazo.